Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad que era importante que nos podamos comunicar de vuelta, así que agradezco a todos los medios, a los que lo están transmitiendo por Facebook también. Tiene que ver con, por supuesto, algunas medidas y a un pequeño balance de estas primeras 48 horas del aislamiento que fue decretado por el presidente. Y de algunas cuestiones que nosotros vamos trabajando mientras este aislamiento está sobre todo el país. Nosotros seguimos trabajando, nos vamos juntando en distintos momentos con distintos médicos y con el personal que está a cargo de la salud y por supuesto en un constante contacto con el gobierno provincial y el gobierno nacional. De la gravedad del caso, por supuesto que escuchamos en todos los medios, y es importante que no le perdamos la mirada a eso. Es un tema muy complicado, es grave de verdad, y nosotros queremos reforzar algunas medidas que tienen que ver con lo único, hasta el momento, que está comprobado que tenemos como herramienta. Es decir, hay solo una herramienta o hay solo una estrategia o una acción para tener en conjunto para combatir al coronavirus. Y tiene que ver con el aislamiento. Es decir, no hay más nada, solo hay que pensar un minuto o un instante en que todo el mundo, todos los médicos científicos, están intentando tener una vacuna o la medicina que pueda hacer un tratamiento mucho más simple del que hoy están teniendo. Solo pensar en eso nos marca la gravedad de la situación. No hay ningún remedio y no hay vacuna. Pero tenemos una herramienta en nuestras manos que parece que es muy simple, pero también tiene que ver con modificar algunas costumbres que todavía nos cuesta tener o estar conforme con el resultado. Es cierto que uno recorre Verónica, tanto Pipinas y Punta del Indio, y desde ese día que se decretó el aislamiento, hay una toma de conciencia, pero tardamos mucho y tenemos que seguir haciendo hincapié en esto. Y para hacer hincapié en esto tenemos que entender que todavía tengo que recibir mensajes de comerciantes que colaboran, porque acá estamos todos metidos, acá no hay una cuestión ni de espacios políticos, ni de amistades, ni de nada. Acá tenemos un problema global y un problema local. Comerciantes que me dicen: Hernán, me doy cuenta que hay gente que viene a la mañana, compra un poquito y vuelve a la tarde, y encima a veces no viene solo, viene acompañado. Y voy a tomar la decisión de cerrar después del mediodía. Más allá de que nosotros tenemos como evaluación, que es importante el aislamiento que hemos generado, es muy triste escuchar esto. Es decir, que se organizan para salir 2 veces o más en el día. Uno a veces intenta explicarlo con no tanta dureza, pero parece que hay gente que no entiende que está poniendo en riesgo su vida, la vida del comerciante, y está poniendo en riesgo todo lo que tiene que ver con la posibilidad de generar una epidemia o que llegue desmedidamente a nuestro distrito. Entonces, ya no es solo lo que las autoridades le puedan decir, de lo que pueda hacer la policía con el megáfono, parándolos y preguntándole a dónde va, sino que tenemos que empezar a entender que ese vecino que camina nos puede hacer daño a todos, que esa irresponsabilidad de algunos me puede enfermar a mí, puede enfermar a ese comerciante que también está trabajando y con mucho cuidado seguramente. Entonces tenemos que seguir reforzando la idea del aislamiento. Todo lo que tenga que ver con lo comercial, seguimos generando placas, modificaciones, porque le vamos todavía encontrando la vuelta a esos negocios que son de necesidades básicas, digamos, que necesitamos para la vida cotidiana, que tengan un horario y que el vecino pueda acceder a ese comercio. También estamos restringiendo algunos otros que no son de necesidades básicas y haciendo mucha hincapié en el tema del delivery. Ahí queremos que funcione, no mucho más que eso, que funcionen esos negocios que son de cercanía. También percibimos que hay gente que sale a comprar y quizás
sale a caminar y va a comprar un negocio que le queda muy lejos. Tienen que entender que el riesgo que se corre es muy grave. Tienen que entender que la estrategia no es busco una excusa para salir. No, tiene que ser ¿cómo hago para quedarme en casa? Es decir, esto es tan grave que tienen que pensar que no tengo que salir y que cuando no hay más posibilidades me organizo con lo que necesito, me organizo a dónde voy a ir, voy y vuelvo. Hay que comprenderlo porque no hay otra solución. No hay después un momento donde podamos descargarnos echándole la culpa a uno o a otro. Está en nosotros, está en cada familia que entienda que mientras no haya otro tipo de solución y por el momento que nosotros estamos, así aparezca algo en alguna parte del mundo, no vamos a estar a tiempo, porque nosotros tenemos un pico o vamos a tener, si Dios quiere, esa famosa curva que queremos que se achate con esta medida, la vamos a tener ahora. Estamos a 10, 15 días de ver si esta medida que nosotros tomamos y que el presidente decidió en una gran decisión política, porque hay un montón de otras cuestiones que también el Estado tiene que ver cuando decide esto, pero si piensen un segundo, si se decide esto, piensen lo grave de la situación para que se decida frenar todo. Y no puede ser que esa medida que tiene un gran costo, porque en definitiva va a tener un costo social también, haya familias que todavía no entiendan y que todavía anden por la calle en nuestro distrito, pero también, por supuesto, ve imágenes uno de otros lugares. Entonces tenemos que hacer hincapié en varias cuestiones. No esperemos una vacuna, no esperemos un remedio ahora, porque nosotros estamos en un problema que se viene ahora. Pensemos en otra cuestión. Todos los medios y todos los que opinan, y los médicos y los estudios, están hablando de una edad de riesgo. Tomemos de los 65 años en adelante, que hay gente muy joven de 65 años todavía en nuestro distrito que no entendió, y en eso nosotros proponemos que ese aislamiento sea casi total, es decir, que busquemos la manera de que las personas mayores de 65 salgan lo menos posible. Si tienen hijos, que los hijos entiendan que no está bueno que su padre salga a hacer las compras, que si tenemos un abuelo tenemos que evitar que salga de nuestra casa. Y para eso tienen que estar los familiares más directos, los que tienen la posibilidad, y no para ir a generarle una visita, sino para comunicarse, pedirle el listado de lo que necesita, hacerle las compras y evitar de que salga a caminar por la calle. Eso lo tenemos que hacer. No es lógico tener un familiar adulto mayor y yo estar viviendo en otro lugar, yo hago mis compras y el adulto mayor hace las compras por otro lado. Lo digo ahora porque estamos a tiempo todavía de seguir corrigiendo. Es lo que podemos hacer, no hay otras cosas que tengamos a mano para poder hacer. Entonces, estamos pidiendo que los mayores de 65 años eviten salir a la calle. Si no tienen un familiar, muchos de ellos tienen los acompañantes que los están ayudando y que nosotros tenemos un listado de ellos. Y después hay un grupo de voluntarios que nosotros estamos organizando desde la municipalidad para que nos vamos a ir comunicando con ellos. Vamos seguramente en estos días, mañana mismo, a tener alguna placa para que una persona o un matrimonio mayor que no tiene quizás alguien que lo esté ayudando o no tiene familiares, que encuentre un chico joven que seguramente puede ser alguien de nuestro equipo, que puede ser alguien de la municipalidad o algún voluntario que así estamos organizándolo, para que le haga las compras. Pensadas, no para llamar cada 5 minutos, sino organizadas, decir, mira, no quiero salir y necesito estas cosas. Bueno, le vamos a buscar la manera. Hacemos hincapié en eso porque de todos los enfermos que pueda llegar a haber, hablo a nivel nacional, provincial y seguramente en lo local, lo que más vamos a lamentar son los adultos mayores. Los que más posibilidades tienen de que no les vaya bien con esta epidemia son las personas de 65 años para adelante o las que tienen otro tipo de enfermedades que ya también todos lo saben. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que decir? Tomen en serio esto. Es decir, es la única herramienta que tenemos. Después de este aislamiento vamos a tener algún resultado. Si ese resultado no es bueno, todo lo que sigue después ya no va a ser tan efectivo como esto que podemos hacer ahora. Tomémoslo en serio, tomemos en serio que si yo me quedo en casa y algún adolescente sale y anda reuniéndose en otro lugar, corre riesgo él y puede llevar el riesgo a su casa. Tomemos conciencia de que la herramienta, para todos los que tomaron conciencia,
para los que tienen miedo y para los que quieren ese miedo transformarlo en algo positivo. Es eso, no hay mucho más. De hecho, el celular lo tengo, gracias a Dios, con mucha gente que quiere colaborar y sin embargo ni siquiera podemos aprovechar toda esa voluntad porque no hay mucho para hacer. Tenemos que quedarnos cada uno en su lugar y ir activando con los que tienen, por supuesto, la gran responsabilidad de estar en el sistema de salud, los que tienen la gran responsabilidad de todos los empleados municipales que tienen que salir porque necesitamos hacer que funcione el Estado municipal, la policía, los bomberos que se sumaron, todos ellos ya están con ese gran compromiso trabajando. Pero nosotros también tenemos la responsabilidad de no exponer a todo ese personal, entonces vamos a restringir algunas de esas cuestiones. Una de las cosas que nosotros también estamos proponiendo para esta medida que estamos sugiriendo y que estamos pidiendo y que vamos a profundizar, que tiene que ver con que el adulto mayor no salga de la casa, hay también voluntades desde instituciones y de personas de nuestra comunidad que hacen actividades y bueno, vamos a proponer para que esas actividades también que tengan que ver con gimnasia, con baile y con otras cuestiones culturales, podamos reforzar eso en nuestro canal, en las redes y poder hacer que este aislamiento y para ese sector de los adultos mayores también sea más llevadero, si se quiere. Pero acá no estamos hablando de un tema menor, estamos poniendo en riesgo cada vez que salimos nuestra propia vida, eso creo que quede muy claro. Lo que hablaba recién, la planificación de lo que voy a salir hacia la calle. No salgo y voy pensando qué es lo que tengo que comprar, sino que salgo directamente al negocio más cerca, compro y me vuelvo. Los comerciantes tienen, la gran mayoría, mucha responsabilidad. Las que no lo tienen lo vamos corrigiendo día a día. Con las medidas de seguridad también que hay que tener cuando uno va a un comercio, con la distancia que tiene que haber en las colas y por supuesto también con la cantidad de gente que tiene que haber adentro de cada local. Eso lo estamos trabajando también con la Cámara de Comercio y independientemente los comerciantes entendieron, caso de Punta Indio, tomaron una resolución, sentían esto mismo que alguien me decía de que daban mucha vuelta y sentían como que era la excusa salir, decidieron hacer un horario de mañana un poco ampliado y después cerrar para evitar la excusa de que le dicen a la policía que están yendo a hacer compras. Y nosotros en Verónica y en Pipinas vamos a ir monitoreando. Está la excelente predisposición de los comerciantes, por supuesto también su propio miedo y la necesidad que tenemos de poder ir y llevar adelante las compras. En lo que recién le decía de los servicios que nosotros tenemos que garantizar, también queremos ser muy responsables y si decimos que tenemos que evitar todo el tránsito posible de personas en nuestra comunidad, nosotros como Estado municipal también tenemos que hacer lo mismo. A partir de la semana que viene vamos a restringir la recolección de residuos, va a ser lunes, miércoles y viernes, es decir, toda la comunidad debe colaborar, necesitamos sacar la basura para esos días, para que no estén todos los días ni nuestros chicos expuestos, para que no generen esto de la posibilidad de contacto con otro vecino, y también para cuidarlos a ellos que por supuesto necesitamos que esa voluntad y ese compromiso y esa responsabilidad que tenemos, llevarla adelante, y como siempre digo, acá no estamos hablando de una semana. La realidad tiene que ver con una tarea que puede llevar muchos días, más allá del 31 puede llevar mucho más tiempo para adelante. Así que vamos a restringir día por medio la recolección de residuos y la de residuos no tradicionales también, que es otra cuestión que nosotros tenemos que hacerlo, porque si no podemos generar complicaciones también con otras cuestiones que tienen que ver con el dengue y otras enfermedades que no es que desaparecieron, sino que hoy hay una que nos acecha y que nos acecha ahora que tiene que ver con el coronavirus. Otra decisión que venimos ya aplicando, pero que vamos a reforzar, tiene que ver con los accesos. Ustedes vieron que hemos reducido la cantidad de accesos, lo hemos cerrado en definitiva para poder llevar adelante un operativo las 24 horas. Tener varios accesos significa que tenemos mucha cantidad de personal que poner a disposición y lo que resolvimos es que esté este acceso de la cuarta, que ya todos lo están utilizando, y vamos a reforzar lo que inicialmente generó el decreto del aislamiento, que tiene que ver con eso que sucedió cuando se suspendieron las clases y mucha gente decidió irse a su segunda casa, algunos a la costa y a nosotros nos ha tocado en Punta del Indio. A partir de este momento no va a poder ingresar más nadie, aunque tenga una propiedad en el distrito,
salvo con una orden especial que pueda llegar a tener, porque hoy ya hay mucha gente en Punta del Indio y los que están acá quedarán en ese lugar. Si deciden irse, se irán, pero no pueden ingresar por ahora, aunque tengan un domicilio acá. ¿Por qué? Porque la restricción es general, entonces si hoy está viviendo en en otro lugar, tiene que estar en ese lugar. Por más que tenga una vivienda acá, no queremos que sigan llegando, porque la verdad necesitamos esta cantidad de gente que tenemos hoy en cuarentena, que Amílcar nos va a contar, tener un monitoreo constante de eso. Así que reforzamos ese acceso y tenemos un control con la patrulla rural, porque por ahí también en algún momento utilizaron algún camino secundario. Una de las cuestiones que por ahí la va a contar él, Amílcar, tiene que ver con algunas nuevas cuestiones que empiezan a suceder, es decir, estamos con un panorama que, como se dijo el primer día, se va modificando por nuevos estudios, por estadísticas que van surgiendo, por algunas cuestiones que van llegando, y sobre el punto clave del aislamiento, por ahí estaría bueno, y la cuarentena, que Amílcar cuente un poquitito eso. Bueno, buenas tardes. La dinámica de esta contingencia COVID-19 originada por el coronavirus hace que en horas se modifiquen ciertos estándares y por eso se modifiquen los comunicados que tenemos que dar. Siempre en línea con lo que manda el Ministerio de Salud de la Nación, con lo que manda el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con el cual Hernán tiene un estrecho contacto. Nosotros también tenemos que tener en vista nuestra población. No somos distintos al resto de la provincia, podemos parecernos a otros distritos, pero hay distritos que tienen un problema muy serio. Nosotros en este momento estamos con 14 personas, 2 ingresan hoy a cuarentena, 16, que van a ir saliendo de la cuarentena paulatinamente a medida que se vaya cumpliendo, y hemos tenido 6 altas de cuarentena sanos. Eso quiere decir que no han registrado enfermedad a pesar de haber venido de países transmisores del virus, aunque hoy ya es todo el planeta transmisor del virus. Esas personas que salen de la cuarentena hay que tenerlo presente, que todavía están susceptibles de ser enfermados por el virus. No es que estén exentos de la enfermedad. Pueden volver a entrar en cuarentena si no se remiten al decreto de Presidencia, donde habla de un aislamiento social estricto y obligatorio. Los que salen de cuarentena entran en la misma categoría que el resto de los ciudadanos que estamos dentro de ese decreto del aislamiento, a cumplir estrictamente y en forma obligatoria, y yo le agregaría la palabra responsabilidad, fundamentalmente responsabilidad. Ustedes pueden ver las noticias que vienen a este país de distintos medios de comunicación, afines o no afines a lo que uno piense, pero los números que vienen son iguales para todos. Después cada uno le mete el matiz que quiere. Son iguales para todos. Brasil ha crecido de una manera exponencial, Chile creció de una manera exponencial. Nosotros vamos creciendo en las últimas 2 determinaciones del crecimiento de la enfermedad de a 50 a 60 personas. Estamos hablando que las noticias por los epidemiólogos, los infectólogos que están rodeando al presidente de la Nación con los estudios, hablan de una situación de mínima de 200.000 infectados para un tiempo perentorio y de máxima 2 millones y pico de personas. ¿Eso está de la mano de qué? De la mano de que cumplamos con todo lo que acaba de decir Hernán. Todas estas medidas, que hoy son poco distintas a las anteriores y pueden ser distintas a la de mañana o pasado mañana, o a la después del 31, que ahí recién vamos a tener un panorama de la efectividad y la eficacia que ha tenido esta medida. Porque para esa altura van a estar todos los estudios que llegaron al Malbrán evaluados y van a ver cuántos se han sumado, y en los próximos días, a ese 31 de marzo,
cuántos han dado positivo. Y ahí vamos a tener realmente el espejo y el reflejo de lo que pasó con esta cuarentena. Seguramente, yo me animo a decirlo, con el permiso de Hernán, de que esto se va a prolongar. No se va a bajar la persiana y subir el 31 de marzo. Esto se va a prolongar, porque eso es lo que hay que hacer con esta ventana de 15, de 14 días que hemos tenido de cuarentena, ver lo que pasa después. Entonces debemos ser prolijos y responsables. Para eso desde Salud hemos constituido un comité de crisis que lo hemos estado reuniendo primero yo con el comité de crisis y hoy lo invité al comité de crisis a que se reúna con Hernán y con las autoridades de distintas subsecretarías del municipio para que tengan un panorama y el camino en el cual se va a trabajar de acá para adelante, que va en sintonía con lo que hicimos, pero va atado a la dinámica que surja del devenir de esta enfermedad. Se ha aprobado por el comité de crisis lo que se planificó con respecto a la atención de la población en el primer nivel ambulatorio. En su momento se refuerza y se ratifica de la pediatría atenderla de lunes a viernes en la unidad sanitaria de la Casa del Niño, en los horarios que terminan a las 19 horas de la tarde. A las 19 horas termina la atención en esa unidad sanitaria que se amplió. El público adulto de 17 años hacia adelante, en edad, lo trasladamos a la unidad sanitaria Manuel Ferradas, que tiene dos accesos. Un acceso para la población general, consulta clínica, la consulta habitual que puede motivar que un enfermo, un paciente, un ciudadano vaya a la consulta. Dolor de cabeza, dolor de garganta, la columna, la lumbalgia. Para vacunación, que nunca se cortó el compromiso de continuar de este gobierno municipal con el calendario de vacunación nacional. Esos dos grupos de personas o público ingresa por el acceso principal de la unidad sanitaria sobre la circunvalación 12. En la puerta de ese acceso hay un intercomunicador que hoy está puesto una cartelería que indica claramente que si tiene fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, toma el intercomunicador, lo va a recepcionar del otro lado una enfermera, una administrativa o un profesional que esté en ese momento y le va a hacer obligatoriamente, normado, protocolarizado, 5 o 6 preguntas para disponer desde ahí cuál es el ingreso que le cabe. Si le cabe el ingreso de pacientes habituales o le cabe el ingreso sobre la circunvalación segunda, que es la de la entrada de ambulancia a unidad sanitaria, que ahí ya se ingresa a un lugar que estaba ya previamente diseñado para las contingencias IRAP. Los problemas de insuficiencia respiratoria aguda que se dan, es un programa que ya viene de muchos años y que porque viene de muchos años se aprendió y se dispuso un lugar que es el que separa el vidrio de la sala de espera general de la segunda parte de la unidad sanitaria, que da acceso a la circunvalación segunda. Ahí va a ser asistido por enfermera, por médico, por agente sanitario correspondiente y ahí, en ese caso, se va a plasmar en la documentación si es un paciente pasible o comprometido o sospechoso del COVID-19 o es un paciente con una patología respiratoria habitual con temperatura que lo puede hacer, que en el primer tamizaje no se pudo dirimir entre una cosa y la otra. No obstante eso, está la gran herramienta para las personas que hasta el día de hoy tienen antecedentes epidemiológicos. ¿Cuáles son? Haber venido hoy, en su momento hacia ciertos países, hoy de cualquier lugar del mundo, ingresar al país, ingresar al distrito, tienen la herramienta del 107. Ese antecedente, más fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, tiene la herramienta del 107. Es la herramienta primordial para asistencia que tenemos nosotros en este momento porque va al domicilio para evitar el contacto con el resto de la población de los vecinos y ahí será asistido por el médico que va a ir con la indumentaria de primer control
barbijo, gafas y guantes, oxímetro, termómetro y el estetoscopio para ocultar la parte pulmonar. Ante una eventualidad de asistir a un enfermo de coronavirus, porque no estamos exentos que no pueda pasar a pesar de la medida que estamos teniendo, ya tendremos que ir con un equipamiento que tenemos parte para equipar al profesional y la otra parte de insumos que necesitamos para tener en cantidad suficiente y algunos insumos de tecnología, lo ha gestionado Hernán con el gobernador y está en ese video que se dio a publicidad en el día de ayer con respecto de llegada al país de todos los insumos que necesitamos para tener esta contingencia en base a los ejemplos y a la experiencia adquirida de mirar los países que más fueron afectados. Entonces, tenemos dispuestos en el hospital, ya lo hemos dicho, volvemos a remarcar, el tema de las camas dispuestas en aislamiento y el soporte de otras camas en el caso que tengamos que aislar gente que no va a poder cursar el supuesto estado de enfermedad benigno, no agresivo, que existe, la gran mayoría son benignas, cursan como una gripe y necesiten de un apoyo por una cuestión social, habitacional o lo que sea, en un lugar que está dispuesto en contigüidad al hospital, que lo hemos también, Hernán, gestionado con las autoridades navales. Entonces, para resumir, tenemos diagramada la circulación de la población previamente sana para que no precisamente aislarla dentro del aislamiento obligatorio, estricto social, de contacto con potenciales enfermos. Hay una situación que vamos a remarcar, que es el tema de la cuarentena. La cuarentena estaba reglamentada, normada para esas personas que venían del exterior. En las últimas horas se ha visto, cuando se dan los informes, y del Ministerio de Salud, digo, comunicando a los distintos distritos, a distintas autoridades de salud provinciales de la nación, provincia, municipios, donde hubieron ayer 20 casos que no se pudo definir antecedente epidemiológico, no se pudo definir, no vino de ningún lado, no estuvo en contacto con nadie venido de afuera, no estuvo en contacto con algún contacto del venido de afuera. Son 3 barreras, por lo tanto están en estudio y se supone, por la evidencia esta, de que hay personas que pueden, por lo que antes se decía que no, casi pragmáticamente, hoy debemos decir que seguramente hay personas que van transmitiendo el virus y no manifiestan la enfermedad. ¿Sí? No sé si llamarle portador sano, pero tienen el virus alojado en su orofaringe, ¿sí? Y cuando estoy hablando estoy transmitiendo. Entonces no hay referencia de quién es el enfermo que contagia. Y también hay otro estudio, ustedes observaron que siempre dijimos que a los chicos eran como un grupo etario que no lo rozaba. Y a las embarazadas tampoco. Bueno, un caso de una transmisión vertical de madre con coronavirus a bebé intraútero, que nació con el COVID-19, fue en Inglaterra o Gales, en esos lugares del mundo. Entonces ya también hay otra variable que hay que analizar. En eso se está estudiando, los especialistas están estudiando. Los chicos, también escuchando a especialistas en pediatría, infectólogos, oncólogos pediátricos, gente que está muy en contacto con estas patologías porque están relacionadas por la inmunodepresión, hablan de que los chicos pueden ser también portadores del virus en la orofaringe y ser una fuente de transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, hemos decidido profundizar la cuarentena al núcleo familiar de la persona que está previamente en cuarentena con antecedentes epidemiológicos. Esto es una decisión muy dura que toma el gobierno. No lo digo dura por autoritarismo, lo digo duro desde el punto de vista de la salud de la población, porque es muy feo mandar a guardar gente
es de otra etapa del país, histórica. Pero esto es un punto de inflexión en la historia de la salud de nuestro país y del mundo. ¿Sí? Esto es va a ser un cambio de paradigma del tratamiento de enfermedad y del comportamiento de la sociedad ante la salud. Esto va a ser así, porque esto va a servir. Entonces, esto es lo que tenemos para anunciar desde mi área y que es el momento, ¿no es cierto?, de hacer hincapié en lo que dijo Hernán, que el hecho del aislamiento es fundamental. Hoy no tenemos enfermos en nuestro distrito, no hay circulación de coronavirus en nuestro distrito y la bandera nuestra es no tener enfermos. Esa es la bandera. No tener que llorar familiares, amigos, abuelos o hijos. De eso se trata. Vamos a pensar. No desesperemos. No desesperemos. Preocupémonos. Porque el que preocupar nos hace pensar. La desesperación nos hace entrar en una calle sin límites, con banquina. Y en la banquina chocamos todo. Nada más. Cuando hay lo de la cuarentena, por supuesto que esas personas que hoy están en cuarentena en el partido de Punta Indio, su grupo familiar va a estar en cuarentena. ¿Cuándo termina esa cuarentena de todos? Cuando la del paciente, que fue el que viajó y el que tuvo los antecedentes para que esté en cuarentena, cumple los famosos 15 días. Ahí esa familia deja de estar en cuarentena. Ahora, entendamos que estamos todos como en una cuarentena, es decir, esta familia tampoco debería estar dando vuelta por el pueblo porque está en las mismas condiciones que nosotros, estamos todos aislados. Es importante entender esto porque utilicemos lo que está a nuestro alcance, utilicemos las redes, a veces te pasan que uno puso y digo, saquemos las pavadas que siempre puede haber en las redes sociales, pero usemos para comunicar. El que camina por la calle nos pone en riesgo a todos. El que camina sin sentido por la calle nos está poniendo sin sentido en riesgo la vida a todos nosotros. Uno entiende que cuando habla esto es duro y uno nunca se imaginó estar en una conferencia de prensa así, pero es importante entender el momento que estamos. Por ahí si quieren alguna pregunta ustedes las respondemos y por hoy capaz que estaría. Sí, totalmente. Intendente, bueno, consultarle sobre cómo va a ser el funcionamiento en el día de mañana y pasado de la municipalidad, ya que, como dijo el presidente Alberto Fernández, es feriado. Sí, lo que estamos haciendo es hacer lo básico que necesita nuestra comunidad para funcionar y no generar un nuevo problema. Vamos a hacer recolecciones de residuos mañana. Se irá observando qué necesidad hay de hacer la recolección de los residuos no tradicionales. Las oficinas, mínimo una persona quizás va a estar sola en la municipalidad. Insistimos en que si no es algo fundamental, que no se acerquen a las oficinas públicas, vía web, telefónicamente podemos dar respuesta, y todos los lugares que tengan que ver con el Estado municipal van a estar reducidos. Reducido quiere decir vamos a estar, porque el Estado no tiene que correrse de este lugar, el Estado no está para encerrarse, el Estado no está para hacer un aislamiento y después salir un día a ver qué sucedió afuera, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y aprovecho la pregunta porque todo lo vamos a ir planificando, es decir, desde la recolección, desde los servicios que nosotros tengamos que brindar, desde alguna calle que tengamos algún problema de circulación, algún árbol, algo que suceda, vamos a ir a resolver el problema y después los mismos empleados municipales van a ir a su casa a hacer el aislamiento. Nosotros creemos fundamentalmente que tenemos un rol como Estado irreemplazable, es decir, hoy estamos acá en este momento y muchos quizás de los que uno tiene la suerte de recibir los mensajes están a disposición. Hablo desde personas, empleados municipales, hasta vecinos, hasta los concejales de la oposición, todos están a disposición. La verdad es que no los convocamos a todos por lo que les decía hoy, porque todavía no tenemos claridad contra quién estamos peleando y no tenemos claridad sobre cómo aprovechar esa gran voluntad que hay. Lo que sí sabemos que lo que tenemos que hacer es estar aislados entre todos nosotros. Vamos a ir cumpliendo día a día las cuestiones que tengan que ver con la responsabilidad que tiene la municipalidad sin exponer a nuestro personal
Y aprovecho otra cuestión que tiene que ver con el Estado municipal. También voy a ser muy duro después de esto con algunos que en definitiva también a veces buscan en el Estado para resolver algún problema, y cuando llega una situación como esta, que el Estado es el que tiene que estar, empezamos a ver cómo nos escondemos. Nos toca estar acá, somos el Estado municipal, como se está haciendo cargo el Estado provincial y como se hizo cargo el Estado nacional, y si hay alguien que tiene que estar al frente de esto, son todos los estados. Y los estados están compuestos por mucho personal también. Está claro que en estos momentos se pone en crisis, ¿no? Se pone en crisis el que empieza a estar frente a una cuestión donde como Estado tenemos que estar. Y bueno, nosotros también, y yo en lo personal, voy a reconocer siempre a los que están al pie del cañón para enfrentar esto y a los que uno percibe rápidamente que no quieren estar. Porque el Estado no es para estar cuando te queda cómodo, sino el Estado es para estar al servicio de la comunidad, y este es el momento que la comunidad nos necesita. Agregar algo a los servicios, Hernán. La unidad sanitaria Manuel Ferradas va a estar abierta mañana hasta las 18 horas para la atención del público. Y la unidad sanitaria de la Casa del Niño va a estar abierta hasta la 1 de la tarde para atención de los niños, lunes y martes. ¿Las de Pipinas y Punta del Indio? Ellas siguen continuando con su régimen habitual. Es casi unipersonal, con un doctor en Pipina, un doctor en Punta del Indio, y están a demanda de la población. En el tema de la cuestión social, hoy se escuchó que en los principales municipios, o los más grandes de la provincia de Buenos Aires, se está reviendo cuestiones de seguridad, pero principalmente, no digo acá el tema de seguridad, pero el tema social. Bueno, ¿cómo sí. piensan acá? Hoy tuvimos una reunión también un ratito antes con esto. Nosotros tenemos que lograr que todos se queden en la casa. Tenemos que intentar que salga la menos cantidad de gente posible a dar un paso a la vereda. Como nosotros en este tema venimos trabajando y de lo social sabemos que estamos en un momento muy difícil, también tenemos varias familias que las tenemos que asistir y de hecho las estamos asistiendo. Está claro que si esto se prolonga necesitamos la decisión política del presidente, que ayer y hoy lo volvió a mencionar y mañana estarían haciendo algunos anuncios, de un acompañamiento, porque nuestra voluntad es interminable y nuestros recursos son terminables. Hoy estamos asistiendo a todos, la semana que viene seguimos asistiendo, pero está claro que lo que hoy, este gran parate que genera la excelente decisión del aislamiento, van a recaer sobre las cuentas tanto nacionales, provinciales y por supuesto municipales. Entonces, desde lo personal, y esto ya es muy personal, confío claramente, y hoy lo dijo el presidente Alberto Fernández, que tiene puesto en eso la lupa para resolver el problema, porque es muy fácil estar aislado con comida, con recursos, y es muy difícil estar aislado si la manera que tenías de vivir era salir a la mañana a ver si alguien te generaba una changa. Entonces, en nuestro mundo chiquitito estamos atentos a esas familias, las vamos asistiendo. De hecho, antes del aislamiento se hizo una entrega bastante importante de mercadería, pero está claro que tenemos que tener ahí el foco puesto, porque poder llevar adelante el aislamiento tiene que ver con una gran coherencia. Es decir, yo no puedo obligar a alguien que se quede adentro si no puede resolver lo alimentario. Entonces, si yo quiero el éxito de esto, más allá de que uno es parte de un gobierno y un modelo que entiende lo que es estar en una situación de vulnerabilidad, pero en este caso hay dos factores. Primero, lo que uno está convencido, y después que para que esta medida se cumpla también tengo que resolver esto otro, porque si no, inevitablemente esa gente va a salir. Hago la última de mi parte. Sí. El tema de la cuestión de que no ingresen más turistas, por decir de alguna manera, o personas que tenían una vivienda, digo, antes se permitía por el tema de la Constitución, creo que lo explicaron varios intendentes, cómo se tomó. Sí, porque ahora estamos profundizando y uno entiende un montón de cuestiones, pero la realidad que lo que vamos viendo es que hay una persona o una familia que tiene que armar los bolsos y salir de un municipio donde ya en realidad tiene operativos, donde la excusa de salir es ir a buscar alimento, ir a la farmacia o ir o explicar claramente a dónde está yendo. En ninguna excepción del decreto
dice irte de fin de semana a la casa que tenés en otro lugar. Entonces nosotros nos vamos a tomar de esas 3 o 4 permisos que tiene para salir y en definitiva con eso nosotros vamos a hacer que no ingrese. ¿No es tarde ya? La realidad es que la gran mayoría de los que llegaron fue después de la suspensión de las clases. De hecho, hablando con el delegado, ahí hubo mucho más que ahora. Cuando vieron que venía una medida de aislamiento, muchos se volvieron, otros decidieron estar. Los que están. También es cierto que las medidas uno las va viendo a veces y las va modificando. De hecho, Alberto Fernández hoy mencionaba que no quería llegar al estado de sitio, que no es su idea. Ahora, ¿de qué depende eso? De que haya una conciencia social. Entonces, como idea inicial, si estamos ante una situación de extrema gravedad desde la salud, uno supone que a nadie se le puede ocurrir salir un fin de semana. Y sin embargo se le ocurrió muchísimo. Se le ocurrió acá, se le ocurrió en la costa atlántica y se le ocurrió en cualquier parte del país. Ahora, en nosotros lo que nos pasó fue que en ese momento fue que donde más cantidad llegó. Hoy hay menos que esos primeros días. Pero por las dudas, si todavía queda un trasnochado, ya hace tiempo que venimos pidiendo con claridad cuál es la excusa del ingreso y se está impidiendo. Quizás no entendí bien, digo, ¿Punta del Indio o todo el distrito? No, todo el distrito, que no tenga. Hay gente que tiene segunda casa en Verónica. Si no tiene el domicilio acá y viene porque tiene una propiedad, ya no puede ingresar. En realidad tampoco puede salir de la ciudad, es decir, si llega acá porque ya estuvo mintiendo en alguno de los operativos o esquivando algún operativo. Una Espera que tiene una pregunta ahí, sí. perdón. Sí, disculpe, retomando sobre la entrada y salida. Sabemos que Verónica es una localidad que tiene mucha gente que no es nativa de acá, por lo tanto tiene familiares en casi toda la República. Suceden hechos que son muy particulares de cada uno, por enfermedades graves más. Hay donde se puede obtener un permiso para viajar a otro partido de la provincia de Buenos Aires, o si se sale, después cómo entrar, que es propietario y vive acá. Sí, no te quiero dar con certeza porque no lo sé, te lo averiguamos. Es cierto que uno puede hacer, y de hecho algunos vecinos se han acercado por algún permiso especial. De hecho ha llamado gente que tiene a sus padres muy grandes de acá, y la mujer que lo iba a cuidar no está yendo y necesitaba llegar. Bueno, llama por teléfono, se le autoriza. El tema es no la salida, porque en definitiva salir uno no tendría problema en que sale del distrito, pero el tema es, según a donde uno va, ahí hay una autorización que claramente no la podríamos generar nosotros. Podríamos documentar que tiene un familiar, pero bueno, habría que averiguarlo. No quiero decirte una cosa que no lo sé. Doctor, esas pistolas láser que le ponen en la frente para tomar la temperatura, es difícil de obtener, muy caras. Hoy la MedLife, que son las pistolas más recomendadas que se usan en salud, no se encuentran en el mercado. Hay unas amarillas que están circulando que son para la industria. Yo las estoy probando. A ver si tengo, después de un testeo que puedo hacer en 2 o 3 días, son de confianza y las puedo conseguir, la vamos a tener. ¿Sí? Otro detalle, perdón. Va a hacer una pregunta, Raúl. Sí, ¿cuál es la temperatura que mide que lo dejan pasar o lo deberían parar? No, la temperatura normal de un individuo hasta 37 grados. Después para arriba y entramos en un rango de fiebre o febrícula que llamamos los médicos para no crear ningún tipo de temor, que está entre los 37,1 y los 37,8. Acá estamos hablando de una enfermedad que en el 80% de los casos, 83% de los casos, tiene 2 patrones de síntomas que son fundamentales hasta ahora. Fiebre en el 83-84% de los pacientes y tos en el 83-84%, no, más del 38%, y tos en el 83-84% de los pacientes. Después está, en medicina siempre tenés ese margen que ya está el buscar otro tipo de sintomatología, los antecedentes epidemiológicos y el ojo de observador, que es el médico viendo un paciente integral a dónde lo ubica. Si lo ubica para la potencialidad de la enfermedad o lo ubica para un resfrío común, que de hecho siguen existiendo. Es como dicen, Hernán lo dijo, y es como dicen los que se dedican a estudiar, los infectólogos, virólogos. O sea, esto se va a mezclar. Si no tenemos el camino claro, se va a mezclar con los catarros, con la gripe, con esto, con lo otro, y si no vamos
con las normas claras, vamos a entrar en una confusión. Por eso estamos, el personal de salud, todo en cada uno de su función, le debo agradecer lo que están haciendo hasta ahora, fundamentalmente lo que están haciendo hasta ahora, y estamos en ese camino de acatar las normas con los pequeños toques de lo que lo hace a nuestro distrito. Un tema importante que hay, me atrevo a decirlo, es el tema de la recolección de residuos que dijo Hernán. Ayer estuvimos reunidos con los trabajadores de la recolección de residuos porque tenían dudas, nos presentamos en el corralón con el secretario y subsecretario del área y estuvimos en una charla con los recolectores de basura porque ellos pedían cómo era esto. Entonces le explicamos el tema de la enfermedad, las normas de trabajo, es la misma herramienta e indumentaria que usan hasta ahora, no hay que agregar barbijo, no hay que agregar antiparra, nada de eso, o sea, las condiciones de trabajo son las mismas en cuanto a la indumentaria. ¿Por qué? Precisamente porque no tenemos el virus circulante y porque en realidad también los recolectores de residuos pueden tener algún contacto con la gente. También se los adiestró ayer para que tengan una respuesta ante una eventual consulta de los vecinos, pero por lo general no tienen contacto con los vecinos, porque el trabajo de ellos es dinámico también. Pero en el supuesto que pudiese aparecer un caso de que dé virus circulante en el distrito de Punta Indio, ahí vamos a tener que tomar otro tipo de recaudos. Se hizo hincapié en el lavado de manos, se hizo hincapié en la ropa. Ellos tienen en cada camión que recolecta un tanque donde ponen agua diluida con lavantina, 9 partes por una, ahí se lavan las manos. Les recomendamos llevar un jabón con un bidón de agua y llevar servilletas para descartarlas una vez que se secan en una bolsa y después destruirlas. Lavado de manos, cada 50 minutos, 60 minutos se lavan las manos y esa es la medida preventiva, no llevarse la mano a la cara, etc. Y cuando llegan al corralón de vuelta de su labor, bañarse, dejar la ropa ahí, lavarla, no llevarla a la casa. Tienen las instalaciones como para hacer cumplir con esa función.